Entonces, una vez que nosotros seguimos generando estrés biomecánico sobre el cartílago articular, pues obviamente esta parte de esas microfracturas empiezan a generar ya excavaciones y es lo que nos da como tal la parte de erosiones sobre el cartílago y lo que nos va a dar como tal también en el resultado de generar los osteocitos como se ven en la figura de abajo. La siguiente, por favor. Entonces, dentro de lo que es la parte de la topografía de la osteoartritis, si bien puede afectar cualquier articulación, generalmente lo hace de manera más puntual sobre articulaciones grandes. No sé si con ustedes fue, preguntamos que por qué las articulaciones grandes. ¿Vale? ¿Por qué creen que sean las articulaciones grandes las más? Porque son las que cargan mayor peso. Efectivamente, porque pues solamente es la que genera la distribución de cargas. Y dentro de ellas, pues la rodilla es la que suele en algún punto estar más afectada, ¿no? ¿Y por qué creen que sea la rodilla? ¿Cuál es la estructura que más carga peso en nuestro cuerpo? Efectivamente, y entonces ¿por qué la de columna no es la número uno afectada y la rodilla sí? Porque la estructura de la rodilla tiene 3 puntos. Efectivamente, porque tiene un sistema tripodal de apoyo y eso hace que el balance de las cargas no genere sobrepuntos y obviamente el hecho de generar distribución de manera tripodal, pues con el movimiento hace que haya una mayor tensión sobre esta estructura y que se pueda degenerar más rápido. Una situación también importante es que a mayor edad, pues mayor presencia de osteoartritis, entonces la parte como tal del fenotipo de riesgo, que también igual habíamos comentado con respecto a la patología, es que pues, se va a ver más frecuentemente en personas de una edad pues, un tanto mayor o más avanzada con respecto a otro tipo de artropatías. Las artropatías inflamatorias ya quedamos que tienen una distribución en un rango de edad que puede ir desde prácticamente la parte de los 16, 18 años con, por ejemplo, artritis idiopática juvenil o más edades más temprano, o en su defecto otra artropatía inflamatoria también importante como es el lupus, y así consecutivamente conforme va avanzando la edad es más frecuente que sea artritis. Entonces aquí pues obviamente vamos a encontrar que las características de fenotipo como tal de riesgo en una persona que pueda ser susceptible de desarrollar esta patología es que el incremento de la edad va a generar mayor frecuencia. Entonces, cuando vean ustedes a alguien con artralgias que tiene 60 años, ¿qué es lo primero que vamos a pensar? Osteoartritis, y en segundo término podríamos dejar a artritis reumatoide. Y después de ahí, obviamente las demás. Seguimos en algún punto viendo también igual que la afección por género es más frecuente en mujeres que en hombres. Aquí quizás en algún punto a lo mejor la diferencia no se ve de manera tan marcada, pero sigue teniendo de alguna manera pues mayor afección por el género mujer, y ya también igual especificamos por qué, ¿no? La parte protectora de la masa muscular, la parte protectora también igual de lo que es el estímulo hormonal y que pues evidentemente que a mayor edad este va a declinar, va a generar que haya una producción mayor de progestágenos y el efecto como tal antiinflamatorio y el efecto como tal protector sobre la mineralización ósea se empieza a perder en la mujer. Entonces por eso también más afecta de otro tipo de enfermedades reumatológicas como también igual la osteoporosis. La siguiente, por favor. Entonces tenemos que esta persona pues pesa 59 kilos, mide unos 56, más o menos como que índice de Quetelet tiene. ¿Cómo? Quetelet. ¿No saben lo que es el índice de Quetelet? ¿No? Es el índice de masa corporal, chicos. A ver, hay alguien que saque su teléfono y que calcule el índice de masa corporal, pues, ya que estoy enseñando los imponios. El dolor empeora con los movimientos. De 6 meses a la fecha, el dolor en rodillas se ha acrecentado, requiere flexión a las rodillas. Acudió con un médico de primer contacto, pues
saben, para todo mal, esteroides. Le puso como tal una inyección de un esteroide, no especifica cuál, le prescribió antiinflamatorios no esteroideos, solicitó un perfil reumático y pues resultó que tenía un factor reumatoide de 25, una PCR de 5 y una velocidad de sedimentación globular de 32. También ahí salieron antistreptocinas positivos, ácido úrico de 6. ¿Qué comentarios tienen con respecto a los laboratorios? ¿En cuánto quedamos que es la parte que se considera positivo o negativo del factor reumatoide? ¿Mayor qué, perdón? Mayor a 20. Entonces, pues tenemos 25 y podemos considerar como positivo. La proteína C reactiva está en 5, está normal o está elevada. ¿Hasta cuánto es lo normal de proteína C reactiva? No de la ultrasensible, la ultrasensible cambia como tal la. Menor a 10. ¿Mandé? Menor a 10. Efectivamente, menor a 10. Entonces tenemos una proteína C reactiva normal y la velocidad de sedimentación globular obedece bien. Es muy similar a la parte de factor reumatoide, también no debe de ser mayor a 20, solo que la velocidad de sedimentación globular se ajusta con la edad. Entonces también llevo a la niña y sacar su calculadora y ver más o menos en cuánto está ajustada la edad, porque estos son pues, obviamente valores ponderados, no son ajustados. Entonces, pues, ¿qué pueden decir a través de esto? ¿Tiene artritis reumatoide en este caso clínico? ¿Está en la edad? No de la edad. ¿Tiene la topografía afectada? Tampoco tiene la topografía afectada. Nos vamos a la parte inmunológica. Tenemos factor reumatoide positivo. ¿Qué valor es? Sería un valor como tal positivo alto, positivo débil. Tiene solo 25, sería positivo débil. En los criterios sobre la ACR, ¿qué puntuación tiene un factor reumatoide positivo por sí solo? Tiene solo un punto, entonces eso ya quedamos, que el factor reumatoide positivo no es sinónimo de artritis reumatoide. Tus reactantes de fase aguda están normales, pues evidentemente no tiene peso, no tiene la distribución, no tiene la edad. Entonces, prácticamente eso hace que esta persona pueda ser de hasta el 15% de la población sana que puede desarrollar factor reumatoide positivo sin tener ninguna implicación inmunológica en su organismo. La siguiente, por favor. Estas son las manos de la persona, a pesar de que pues, en algún punto se dedica a un trabajo rudo, pues le gusta arreglarse. Creo que se arreglaba más que la del otro caso clínico. Entonces sus uñas y todo, porque precisamente le daba vergüenza a algunas cosas que tenían ahí. ¿Qué le ven ustedes a esas manos? ¿Qué tenemos afectada? ¿Qué quedamos que era la topografía? ¿Dónde se ve como tal el aumento de volumen? Ajá. ¿En cuáles? En las distales, efectivamente. Entonces vemos aquí que incluso tiene ya algunas deformidades típicas. Y estos son los famosos nódulos de Heberden. Y obviamente los de Bouchard pues, no tienen todas las articulaciones, solo tenían esta, solo tenían aquí y acá. Entonces, cuando ustedes vean precisamente una distribución topográfica que no corresponde a carpos, metacarpos, interfalángitas proximales,
estaríamos hablando de otra cosa que no es inflamación. Recuerden que esta patología, si bien sí tiene un cuadro como tal, bueno, una base inmunológica también inflamatoria, pero es mínima comparada con esa. Y pues obviamente también igual se aquejaba mucho esta persona de que tenía muchísimo dolor en la cardiana, en esta zona, que es donde se desarrolla como tal la famosa risartrosis. Entonces ella recuerda que era cortador, entonces constantemente estaba generando fuerza de presión y por ende pues, un desgaste mayor sobre estas articulaciones. La siguiente, por favor. ¿Cuál es su diagnóstico con los datos aportados? Como primera posibilidad, le dejamos ahí la duda de que tenía como tal el factor reumatoide positivo. Nos vamos a la siguiente, por favor. Y bueno, la clasificación, ya lo dijeron ustedes, se clasifica en primaria o idiopática y en secundaria. Dentro de la primaria también igual se subdivide en lo que es localizada y lo que es generalizada. La localizada pues se da cuando puede estar afectado o las manos, o las rodillas, o la cadera, o las tres, ¿sí? O se dice que actualmente la definición es la afección en manos, rodillas o cadera más dos regiones más, lo cual en algún momento dado ya la convierte en generalizada. Entonces, pues esta paciente tenía afección en rodillas, manos, ¿qué otra cosa refería? Los tobillos. Secundaria también igual se divide en localizada y generalizada, y normalmente la secundaria, como su nombre lo dice, pues es debido a una enfermedad concomitante, como puede ser el propio trauma, o en su defecto, enfermedades metabólicas congénitas. ¿Cuál sería la enfermedad metabólica más altamente asociada con osteoartritis? Obesidad puede ser una, y antes que la obesidad, porque no todos los gorditos desarrollamos osteoartritis, pero la diabetes sí. Todos los que tengamos diabetes vamos a desarrollar osteoartritis. ¿Y por qué? ¿Serían problemas en la tiroides? ¿Mandé? ¿Problemas en la tiroides? También igual los trastornos tiroideos es muy frecuentemente encontrar osteoartritis, pero la topografía, fíjense que es muy frecuente y se confunde mucho también igual con artropatías inflamatorias, porque suele atacar de primera instancia los carpos. De hecho, hay mucha evidencia que las manifestaciones musculoesqueléticas, principalmente del hipotiroidismo, se asemejan mucho con la parte de artropatías inflamatorias, porque puede dar también igual carpos encuadrados, puede también igual dar artralgias sobre la parte de las metacarpiofalángicas, nada más la diferencia es que nunca ha existido inflamación, y también igual da reumatismo en partes blandas, porque también suelen doler hombros, codos, rodillas. La diferencia, pues obviamente, pues tendría que ser la distribución que hay con respecto a la temporalidad, es decir, normalmente la parte de hipotiroidismo suele desarrollar manifestaciones que si bien sí pueden ser graduales, pero usualmente son subagudas y son unilaterales, es decir, puede empezar a doler primero la mano, puede después de ahí brincarse en algún punto a otra articulación, etcétera, comparado con la artritis, que pues normalmente lo común es que empiecen a doler los carpos, después los metacarpos y por último las interfalángicas proximales, y después de ahí la articulación que ustedes quieran. La diabetes obviamente tiene un factor como tal proinflamatorio, es altamente secretada la interleucina 6, y pues que base inmunológica tienen estas patologías, es precisamente la secreción de interleucinas proinflamatorias. El diagnóstico, pues igual, precisamente esa es una de las partes que hemos estado trabajando con ustedes, que tienen que distinguir entre el dolor de tipo inflamatorio y el dolor de tipo mecánico. ¿Cómo es el dolor de tipo inflamatorio? Para empezar, es instalación gradual, insidiosa. Después de ahí, la temporalidad, eso es la rigidez con la que se acompaña.
suele ser mayor de 30 minutos, pero en temporalidad usualmente tiene un predominio de horario matutino y nocturno. Después de ahí nos vamos a si se acompaña o no de rigidez. La rigidez en el dolor inflamatorio es mayor de 30 minutos y la parte también igual del dolor de tipo inflamatorio es que empeora con qué y mejora con qué. Mejora con el movimiento. Mejora con los movimientos y empeora con el reposo, efectivamente. Entonces el dolor de tipo mecánico solamente es cuestión de pensar en lo contrario. Tiene una instauración muchísimo más aguda. Esta evidentemente pues, se va a acompañar de una exacerbación del dolor con los movimientos y mejora con el reposo, porque evidentemente lo que estamos ahí es generando menos estrés biomecánico. No tiene como tal un predominio de horario. Este puede doler en la mañana, en la tarde, en la noche, a la hora que se quiera presentar la gana del dolor. Evidentemente va a tener una rigidez menor a 30 minutos y pues también igual la parte de la distribución que usualmente tiene a generarse sobre las articulaciones craneales. Entonces, ¿hay aumento de volumen? Sí puede haber aumento de volumen, puede haber también igual datos que se confundan mucho con la parte de la sinovitis. Sin embargo, el aumento de volumen acá se dice que se siente más como un colchón de agua y como tal la parte de la sinovitis se siente más aulada. Por eso ya lo veremos posteriormente. Hay disminución de los arcos de movimiento, evidentemente sí, y se acompaña de crépitos o chasquidos en la articulación que está afectada. La siguiente, por favor. Entonces, pues bueno, dentro de los tips para poder identificar este dolor de tipo articular mecánico es que empeora con la actividad, mejora con el reposo y la rigidez articular. Anteriormente pues se designaba que era menor de 60 minutos, hoy en día pues es más específico denominar que no suele durar o acompañarse de una rigidez más de 30 minutos. La siguiente, por favor. Los laboratorios, pues evidentemente vamos a encontrar normalidad dentro de ellos. Las alteraciones que podemos nosotros encontrar se deben precisamente a enfermedades que pueden haber secundarias que estén asociadas con el desarrollo de esta patología. Se dice que la velocidad de sedimentación globular siempre debe de ser mayor de 20 y si encontramos en algún momento dado una elevación más sustancial, como por ejemplo en la paciente, que se va uno en algún punto con la idea de que pues 32 es el número absoluto, pero no siempre se tiene que corregir con respecto a la edad. Y pues obviamente tenemos que buscar también entonces la segunda causa, que sería alguna artropatía de tipo inflamatorio. Usualmente el factor reumatoide y los anti-CCPs pues, suelen ser negativos. Sin embargo, sabemos que todo factor reumatoide positivo no es igual a artritis y tiene que estar acompañada en el contexto de que el dolor obviamente sea inflamatorio, que la distribución evidentemente sea común con respecto a artropatía inflamatoria y que se acompañe de elevación de rectantes de pasadilla. La siguiente, por favor. Entonces, pues ya vimos qué opinaban de los laboratorios, cuál sería su diagnóstico y desean algún otro auxiliar, perdón, ahí está mal escrito el diagnóstico. La siguiente, por favor, doctor. Pues bueno, lo primero que se les ocurriría pedir pues sería precisamente una radiografía de manos. ¿Qué comentarios pueden dar con respecto a las radiografías de manos? Disminución del espacio interarticular. Lo primero que tienen que hacer, chicos, es nuevamente la topografía. Su carpo está normal, no tiene esclerosis, no tiene erosiones, no tiene osteopenia y no tiene disminución de los espacios interarticulares. Entonces, por eso dices, bueno, artritis, cada vez pienso menos. Después de ahí nos vamos a las metacarpos, estas son las metacarpos falángicas. ¿Cómo ven el espacio? Está conservado. Está conservado, lo único que tiene es un poquito de esclerosis marginal, lo que se llaman alas de gaviota. Nos vamos a las interfalángicas proximales. Aquí tenemos unas conservadas, aquí ya no tenemos conservadas, que era donde hablamos que tenían los nódulos de Bouchard, por eso incluso también igual se ve el aumento de volumen. Pero ¿qué tenemos aquí? Acá la disminución del espacio interarticular comparado con esta se ve
asimétrico. En la artritis reumatoide es simétrico. Entonces acá incluso vemos donde ya ni siquiera hay espacio interarticular. Y si nos vamos a las distales, todavía se ven más jodidas que las proximales, ¿no? Aquí lo vemos en la lateral. Y esto que ustedes ven aquí son los nódulos de Herdman. Vemos también igual mucha osteopenia. Recuerden que el término osteoporosis es un término densitométrico, no es un término radiológico. Lo que ustedes pueden observar en una radiografía nunca va a ser osteoporosis, va a ser osteopenia. Entonces, si nos vamos nuevamente a la distribución, pues ¿qué pensaríamos que es? Osteoartritis. ¿Por qué? Porque la topografía que tiene afectada me dice que los cargos que se presentan hasta en un 80% de las veces afectado, ahí no hay nada. Si juntamos a las metacarpofalángicas, que con ello ya se hace un 89% de probabilidad de que si están afectadas sea artritis reumatoide, tampoco están afectadas. Nos vamos a las interfalángicas proximales, donde vemos que algunas sí y otras no. Entonces, con eso ya hacemos el 95% de que esta no es una artropatía inflamatoria. Y después, entonces, sí nos vamos a buscar a la parte como tal patológica que hay en el resto de las articulaciones. Entonces, nuevamente, si ustedes van a pedir una radiografía de manos y lo van a hacer gastar a una paciente o un paciente para poder discernir entre si están enfrente de una artropatía como tal de tipo inflamatorio mecánico, por lo menos hay que pedir las proyecciones convencionales, que son anteroposterior y oblicuos. Laterales no. Entonces, ¿qué dijimos ahí? Que decía mi maestro, que las radiografías hay que verlas primero de lejos, cerca y de ladito, ¿vale? Entonces, lo mismo en las radiografías de las manos. Hay que ver cómo está la distribución de la parte anteroposterior, que sería esta parte, y las oblicuas para identificar si no hay erosiones o algún quiste que pueda en algún momento dado hacerme pensar que hubiera una artropatía inflamatoria concomitante con esta paciente. Entonces, en realidad, las radiografías, cuando las llegamos a pedir en osteoartritis, pues es más que nada para quedar, digamos, ya muy claros con respecto al diagnóstico. La siguiente, por favor. Los hallazgos radiológicos, pues obviamente son muy útiles para el diagnóstico. Sin embargo, pues desafortunadamente, así como en la artritis reumatoide, también tiene una baja sensibilidad con respecto a la pérdida de cartílago. Una de las características principales es que el estrechamiento es asimétrico, generalmente se acompaña de esclerosis marginal y siempre va a haber la presencia de los famosos osteofitos. De los osteofitos ya quedamos que si hacemos como tal una igualdad comparativa con una calle recién como aquí en Tehuacán, ¿no? Arreglan un bache y dejan todo lo que excavaron estas personas allá a un lado de al final de cuentas, pues le dan que tapar los baches y forman el otro estado. Entonces, esos osteofitos, pues es lo que va a generar contacto también igual sobre las estructuras capsulares y extracapsulares, y es lo que va a generar el dolor cuando se da el movimiento. Por eso es la razón de que la osteoartritis empeora con el movimiento y mejora con el reposo. Entonces, ustedes pueden ver ahí la parte de la disminución asimétrica del espacio intraarticular en esa radiografía de rodilla, en la número 1. Podemos ver lo que ya observamos en la radiografía de la propia paciente en la número 2. Y pues bueno, si vemos ya otras estructuras, como en este caso, por ejemplo, el codo, pues vemos que ya prácticamente está perdido el espacio ahí y nos puede generar desviaciones también típicas con respecto a la evolución de la enfermedad, que son las famosas contracturas en flexión. ¿Alguien de aquí tiene algún familiar que se dedique, por ejemplo, a la parte de la construcción o que trabaje en el campo, etcétera? ¿No? ¿Conocen a alguna persona o algo así? No sé si han visto, por ejemplo, los trabajadores de la construcción que ya no tienen extensión completa en los brazos, tienen una contractura en flexión y generalmente ellos andan así. ¿Por qué? Porque ya existe un engrosamiento muy importante de lo que es la cortical, la disminución del espacio, y eso genera también que los arcos de movimiento tengan una reducción
pues ya saben, ¿no? Mucho de lo que nosotros hacemos pues, es tratar de encontrar herramientas simples que nos puedan pronosticar o que nos puedan en algún momento dado dar la alarma de que algo pueda llegar a ocurrir. Se ha estudiado como tal la morfometría y la presencia de artrosis de la rodilla, donde se ha visto que el hecho de tener estos cambios, principalmente de tipo A, es altamente compatible con que en el plazo de la vida o el entrelace del adulto joven al adulto mayor pueda desarrollar osteoartritis en la rodilla. Entonces, pues si alguien de ustedes mide su manita y tiene este cambio, que es el hecho de tener ligeramente asimétricos lo que es el anular y la parte de el cuarto dedo, pues aguas, alguien puede desarrollar artritis. Entonces pongan sus manitas y vean quién tiene. Entonces, si están medio chuequitos, pues ya saben que van a desarrollar artrosis de rodilla. No importa, obviamente, si a eso le generamos estrés biomecánico, otro tipo de factores de riesgo, pues lo vamos a desarrollar de manera más temprana. Pero aquí los cambios como tal de morfometría es que podemos tener un riesgo como tal acrecentado, es decir, un riesgo relativo hasta de 4 veces más de generar una artrosis de rodilla, independientemente de la constitución que tengamos, independientemente de la parte como tal de evitar factores de riesgo. De todas maneras vamos a terminar en esto. La siguiente, por favor. El tratamiento usualmente es multidisciplinario, abarca muchas áreas, desde el médico de primer contacto, desde el médico de segundo contacto, que son los internistas, la parte ya como tal a lo mejor un poquito más enfocada que recibe estos pacientes, que son los reumatólogos, los ortopedistas, y evidentemente también tienen que entrar mucho en la parte de rehabilitación, que es la que más ayuda en algún punto a mejorar la parte de evitar la pérdida de la movilidad y ralentizar como tal la progresión de la misma. El objetivo como tal del tratamiento pues siempre va a ser disminuir el dolor para mejorar la función, evidentemente disminuir también la probabilidad de que haya una discapacidad mayor, generar un aumento en la calidad de vida. Ustedes no tienen idea de lo que es el impacto de que vivas con dolor todos los días, y si es que se puede, y obviamente la parte tecnológica que va a haber con respecto al desarrollo de terapias futuras, que nos esperamos en algún punto y algunas estén próximamente a salir al mercado, como es trasplantar condrocitos con información genéticamente modificada hacia la parte del cartílago, o el famoso trasplante de cartílago, pues ya sea una realidad no solamente en centros de investigación, sino ya se llegue como tal a los estudios de vida real, para poder generar un retardo en la progresión de la enfermedad. Hoy por hoy solamente podemos minimizar de manera muy pobre la parte de la progresión del retardo de el avance de esta patología. Entonces, pues dentro de las opciones terapéuticas, ¿qué es lo primero que vamos a ocupar nosotros? Pues los analgésicos, los antiinflamatorios no esteroideos. También tenemos algo que se llaman fármacos sintomáticos de acción lenta, que es la famosa terapia Cisadoa. Podemos ocupar esteroides intraarticulares o la viscosuplementación, que tiene en algún momento dado un poco de mayor impacto sobre lo que es precisamente ralentizar la enfermedad y mejorar la movilidad, y obviamente coadyuvando a lo que es el manejo del dolor. Existen otro tipo de terapias, como les menciono, sin embargo hoy en día pues, no tienen estudios suficientes como para poder en algún punto salir al mercado. La siguiente. Pues dentro de los analgésicos orales, uno de los principales o de los más ampliamente utilizados es el paracetamol, que es el tratamiento de primera elección para los pacientes. Generalmente suele abarcar o puede cubrir un dolor de leve a moderado. La dosis como tal se puede llegar a ponderar entre 1 a 4 gramos al día. Normalmente, pues bueno, la dosis media que se llega a ocupar es de 3 gramos para evitar evidentemente llegar a lo que son los niveles de hepatotoxicidad de paracetamol.
Algo muy importante es que no suele tener un efecto como tal rápido. Se dice que se tiene que prácticamente dejar entre 2 y 4 semanas para poder valorar si el efecto como tal es adecuado y ya sea agregar un segundo fármaco o cambiar evidentemente el primero. Puede llegar a ser usado de manera prolongada, salvo algunas excepciones que usualmente tienen que ver con patología también igual de parte. Creo que ya estamos en la hora, no sé si aquí le dejamos. Muy bien. Bueno, entonces continuamos la siguiente semana. Sí, va. Ayer yo estuve la martes. Muy bien. ¿Preguntas, chicos, rápidamente? ¿No? Veo que a uno les queda claro cómo es el dolor inflamatorio del dolor mecánico. Eso ya lo deberían de tener ustedes prácticamente fresco para que en algún punto cuando les pregunten inmediatamente sepan para dónde ir, hacia la parte como tal, de una artropatía inflamatoria, una artropatía tipo mecánico, o aunque quede la duda, precisamente para eso son los auxiliares diagnósticos. Entonces, normalmente ahí deben de tener en claro ya cómo es el dolor inflamatorio y cómo es el dolor del tipo mecánico. Con que se sepan uno, ya saben que el otro es totalmente lo contrario. Entonces, por favor, repasen esa parte. Ya les dije que no es necesario la ciencia ficción, andar pidiendo ahí tenorina o lo que sea, o resonancias, por el simple hecho de que sepan identificar el tipo de riesgo, la distribución topográfica de la enfermedad y saber encasillar si tiene dolor de tipo inflamatorio o dolor de tipo mecánico. Entonces, un 70% de que no. Ya pedir lo que ustedes quieran, ya les dije que es solamente lujo y que puedan cerrar la consulta. Entonces, por favor que eso lo tengan claro, porque es la base de todas las demás enfermedades. ¿Preguntas?